Queridos amigos, estamos nuevamente en una edición, en la novena, no, en la 10ª edición ya de la Biblioteca Ufológica, como siempre junto a nuestro amigo Sergio Sánchez Rodríguez desde Santiago de Chile. Sergio, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola Diego, ¿qué tal? Un gran saludo, como siempre, también a quienes nos siguen. Oye, vamos a aclarar a nuestros amigos que nos acompañan habitualmente que por norma nosotros queremos publicar el programa el día domingo, pero a veces la técnica no nos acompaña o incluso la ineptitud de quien les habla también juega en contra de la normal transmisión del programa. Pero bueno, nos demoramos un poco, pero estamos cumpliendo cabalmente con hacerlo por lo menos una vez cada 10 días. Y les pedimos las disculpas a quienes eventualmente, suponiendo que alguien esperaba el domingo ver el programa, haciendo ese ejercicio de fantasía, les pedimos las disculpas del caso. Vamos inmediatamente entonces a comentarles que en esta ocasión Sergio ha escogido un libro de Vicente Juan Ballester Olmos y Miguel Wasp, y vamos a pasar rápidamente a la ficha. Y nos vamos a enfocar específicamente en Ballester Olmos, no por despreciar a Miguel Wasp, sino porque Ballester Olmos es el personaje, uno de los personajes grandes de la ufología española, y queremos concentrarnos en su figura en esta oportunidad. Vicente Juan Ballester Olmos nació el 27 de diciembre de 1948 en Valencia, España. Es uno de los investigadores más respetados en su país y probablemente también a nivel internacional, en todo el mundo. En sus primeros años defendía la hipótesis extraterrestre desde una perspectiva científica. Actualmente descarta de forma absoluta la visita de seres extraterrestres a la Tierra. Hay un cambio, hay una evolución en su pensamiento respecto al tema. Ballester Olmos fue el responsable principal de la desclasificación de los archivos relacionados con casos OVNI de las Fuerzas Armadas Españolas, del llamado Ejército del Aire, que en nuestros países sería la Fuerza Aérea. Y fue uno de los principales impulsores también de la Fundación Anomalía. Ballester Olmos es autor de una decena de libros, los últimos de ellos publicados en inglés, sobre casos fotográficos principalmente, pero su andadura literaria comienza el año 1978 con OVNIs, el fenómeno aterrizaje, continúa en 1984 con Investigación OVNI, sigue en 1987 con la Enciclopedia de los Encuentros Cercanos con OVNIs, que escribió junto a José Antonio Fernández Peris, sigue en 1995 con los Expedientes Insólitos, y de los últimos textos que ha escrito, uno de los más relevantes o uno de los que nos compete más directamente a nosotros en Sudamérica, es el libro del año 2013, Avistamientos OVNI en la Antártida en 1965, firmado junto a Manuel Borrás, Heriberto Janoch y Juan Carlos Victorio. Sergio, estamos hablando hoy día de este libro, ¿no? Si es que no me equivoco. Sí, efectivamente. Pero yo quería decir también algo sobre el coautor. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Él también es de Valencia, como Ballester Olmos, que fundó el grupo SEONI, un grupo valenciano importante, y también tiene una amplia preparación científica, igual que publicó en el 70 por su preparación. Yo quería decir lo siguiente. Este libro, que es muy importante, con independencia de que uno comparta o no los enfoques, es la muestra de lo que era lo mejor de la ufología de su tiempo. La ufología clásica en el sentido de la pretensión de comprender racionalmente el problema OVNI. Eso de introducción a la ufología científica no es un gancho como en otros libros. No es un simple ejercicio de prestidigitación para atraer incautos. Para nada. Es un libro sólido, macizo teóricamente, muy bien escrito, una prosa circunspecta y académica. Y la verdad es que es una lástima, Ignacio Cabria lo decía, es una lástima que este y los otros libros de Ballester Olmos no hayan tenido la difusión
entre el mundo ufológico que merecían, o mejor aún, no hayan sido realmente leídos por la mayoría de los ufólogos, porque daban pautas interesantes sobre el buen hacer la investigación. Sergio, pongamos un poco en contexto este libro y después volvemos a hablar de la figura de Ballester Olmos. Este libro se publica originalmente ¿en qué año? El 81, ¿no? El 82, entiendo El que la 80. primera edición, y esta que tengo yo acá, la que aparece ahí, es del año 89. Así es. Esa es la portada de la edición del año 82, ¿no? Sí, eso es lo que entiendo, puede que me esté equivocando, pero estoy casi seguro que es el... Vamos a confirmar ese dato, ¿eh? Nos corregirán los más eruditos. Sí. Por interno van a averiguar el dato. Me lo van a confirmar en un... El director nos lo va a confirmar. Alguno de los 50 consultores que tenemos nos va a decir. Pero... Los consultores científicos. Oye, publicado el año 82, entonces en un contexto de una ufología medio moribunda, ¿no? Medio agonizante. Claro, en el libro Investigación OVNI, es del año 84, ese sí es un libro exclusivamente, y luego también va a aparecer aquí en mi comentario, exclusivamente escrito por Ballester Olmos. Ahí en la introducción se hace una inquietante reflexión sobre el decaimiento de la casuística. Había alcanzado niveles alarmantes en ese momento, en el primer tramo de los 80, lo dice Ballester Olmos en la introducción a Investigación OVNI. Claro, se produce como una suerte de decaimiento, efectivamente, pero ya sabemos lo que vendría poco tiempo después. Sí, es que estoy pensando en que justo este libro sale después o poco tiempo después de la desaparición de la revista Stendek, por ejemplo. Y cuando empiezan a desaparecer los casos, empiezan a desaparecer las revistas, y hay un bajón ahí medio tal vez inesperado por cómo se venía desarrollando la ufología a fines de los 70, pero que claro, después vuelve a su cauce normal, digamos, de casuística. Pero este libro aparece en un momento de bajón, lo que no deja de ser curioso. Sí. Ahora, en todo caso, el libro, como está de todas formas, voy a decirlo así, está en contacto con la gran casuística clásica y con los grandes temas de la ufología clásica, está saludablemente impermeabilizado de la ola que nos afectó a todos en los 80, a partir del auge del asunto Roswell y del tema de las abducciones con una desmesura importante en cuanto a su importancia en la problemática OVNI. Así es que el libro tiene ese sello de la gran reflexión que se hacía antes de estos elementos que fueron bastante perturbadores en definitiva. Oye, me dice el director por interno que efectivamente la portada que mostramos era del año 82. Ah, está bien. Esa es la portada del año 82. Lo confirmó acá el equipo de consultores. ¿Y sabes por qué yo vacilé? Yo siempre he tenido en mi cabeza la idea que es del 82, pero como nunca había mirado directamente, salvo para ver la fecha en este libro, dice primera edición, abril 89. Entonces ahí empecé a dudar de mí mismo y de mis fuentes. Entonces, bueno, pero mira, cuando tenemos estas dudas, sí. la Biblia. Claro. Esta es nuestra Biblia, la mostramos siempre, porque aquí está todo. Y vamos a saber de inmediato de qué año es finalmente esta edición. Están cerca de los libros de JJ Benítez. Los ovnis y la ciencia, 1981, diciembre de 1981. Oye, bueno, sí, dos cosas, ¿no? Primero, que es un libro contundente y también muy sesudo, pero me gustaría también hablar, que nos comentaras del libro, pero también hablar de esto que decía Nacho Cabria, de que los libros de Ballester Olmos no han sido todos los leídos que deberían haber sido en su momento y que también pueden ser leídos ahora, porque son libros que se mantienen dentro de todo, con los cambios que ha tenido el pensamiento del mismo Vicente Juan Ballester Olmos, se mantienen vigentes en su médula, ¿no? Sí, totalmente. Primero,
porque es una muestra de la deontología del oficio de ufólogo. Cómo hay que proceder, con rigurosidad, con las fuentes, y con la bibliografía, y con cada uno de los, porque son distintos capítulos con bibliografía hacia el final de cada capítulo. Cada uno de los capítulos de este libro, por ejemplo, y también de investigación OVNI, son verdaderos papers de solidez intelectual y académica y muy bien documentados. Eso ya de partida te muestra una forma de proceder que no es usual en el ámbito ufológico. Y eso ya debería servir de guía. Otra cosa es la total resistencia a la especulación desenfrenada o insustancial y sobre todo la lejanía notable del sensacionalismo, de los argumentos de autoridad. No encontramos nada de eso, de la defensa sentimental de los testigos, porque la gente actúa de buena fe y la gente es buena, en definitiva. En fin, ese tipo de cosas. La verdad habla por la boca de los simples. Ese tipo de cosas no las encontramos por fortuna acá. El buen vecino que nunca miente, nada de eso. El hombre muy bien considerado en su comunidad. Ya hemos hablado, yo soy muy bien considerado en mi comunidad, pero eso no significa nada respecto de lo que yo pienso ni cómo actúo. Entonces, eso es muy interesante. Uno toma estos libros y aprende sobre el procedimiento más adecuado para acometer una investigación en el ámbito de las anomalías. Oye, sí, porque a Ballester Olmos lo han acusado de todo, ¿no? De ser agente, incluso han dicho que es un ufólogo de salón, y vaya, Ballester Olmos sí que tiene recorrido buscando casos, ¿no? Aquí mismo hay algunas fotos de él entrevistando testigos, entrevistando gente sencilla, que jamás me... Que no se engaña, si en general, efectivamente, los testigos son sinceros, en general. Sí, pero lo ingenuo es creer que no se engañan con lo que ven. No, Ballester Olmos es efectivamente un agente, pero un agente encubierto de cómo hacer bien las cosas en este ámbito. Sin ninguna duda. Eso, es un agente de la cultura científica en el ámbito de los ufólogos. Yo me aproximo a este libro desde la profunda ignorancia, porque este libro no lo he leído. Otros libros de Ballester sí, pero este no. Y miro los títulos, ¿no? Primera parte, la evidencia del fenómeno OVNI. Segunda parte, el contexto científico. Y, no sé, tercera, otra parte, la física de los OVNIs, estudios estadísticos, la teoría de procesos. Suena contundente, ¿no? Suena intelectualmente duro, o no es tan así. No, es así, sí. Y uno aprende muchísimo. Y sobre todo porque las cosas no se te plantean como con un aire dogmático. Usted tiene que creer, no, esto es debate racional. Si a usted no le gusta, ahí están las fuentes. Si usted tiene una explicación mejor, plantéela. Claro. Ese es el tono del libro. Entonces, por eso digo que lamentablemente estos libros no fueron lo suficientemente conocidos y leídos por los ufólogos, lo digo sobre todo por los más jóvenes, los que se formaron en los 90, que se habrían beneficiado mucho con estos libros para establecer una autodefensa intelectual ante todo lo que, ante el bombardeo, que fue un bombardeo incesante de cosas. O sea, claro, ¿cuántos artículos de la revista Año Cero o de la revista Enigmas o de la revista Más Allá no se habrían escrito si se hubiera leído más a Ballester Olmos, ¿o no? O bien, quizás pienso que determinados casos no habrían sido tomados tan en serio o con ese aire de intangibilidad, una actitud general, digo yo, de mayor cuestionamiento. Se nos acusará, y sobre todo a mí por lo que dije recién, de estar haciendo una apología de Ballester Olmos. No, es que me parece que como libros son impecables.
Es que es difícil encontrar libros irreprochables en el mundo ufológico, metodológicamente, cuando exponen casos e investigaciones. No es que no existan, pero no son moneda corriente. Entonces, yo, por ejemplo, cuando leí este libro estuve bastante en desacuerdo con la parte, digamos, con ciertos aspectos de la interpretación que da Ballester Olmos sobre la verdadera naturaleza del fenómeno ovni, que es con diferencia la más interesante del libro. Pero sentía una enorme gratitud por todo lo aprendido al llegar ahí, que es la parte final. Oye, el mismo Ballester Olmos ha cambiado de opinión respecto al fenómeno ovni en general, ¿no? Sí, Él en los 80 tenía una postura que en realidad lo que hacía era buscar una investigación científica, metodológica, y de hecho aquí en este libro están las bases de eso, pero siempre pensando que había un fenómeno detrás, de un fenómeno de posible origen extraterrestre, ¿no? Eso es lo que trasunta a este libro. Claro, ahora cuando uno le hablan de que Ballester Olmos defendía la hipótesis extraterrestre, por favor, ubiquémonos en el contexto. Sí, claro, sí. La defensa que hacía Ballester Olmos de la hipótesis extraterrestre desde fines de los 70 hasta sus grandes libros de los 80 es una defensa muy solvente desde el punto de vista intelectual y muy en sintonía con el discurso científico. O sea, no se piense en una forma de abordaje del problema que pudiésemos calificar de poco razonable o excesivamente especulativa, no. Ahora, yo sé que hay detractores de Ballester Olmos, yo entiendo que hay toda una historia en torno a la desclasificación, pero yo sugiero siempre concentrarse en la obra concreta, más allá de los rumores o de los conflictos con determinados elementos importantes de la ufología española. Estos libros son muy relevantes y son muy inspiradores y se aprende una barbaridad leyéndolos. O sea, el consejo aquí sería dejar los prejuicios o las cosas que uno ha escuchado de lado y concentrarse en el contenido del material escrito. Claro que sí. Incluso no es el caso, aunque yo fuese un enemigo personal de Ballester Olmos, no tendría el menor empacho de decir hay que leer los libros de Ballester Olmos. La verdad es que son libros que han desafiado solventemente el paso del tiempo. Las consideraciones. Bueno, yo comentaba que al comienzo Ballester Olmos defendía la hipótesis extraterrestre, sí, remarcando el hecho de que lo hacía desde un punto de vista científico, ¿no? El libro se llama Los ovnis y la ciencia, no en vano. Pero con el paso del tiempo Ballester va cambiando de opinión, llegando claro, en la actualidad a un punto de vista distinto al que tenía en los 80, lo que no es raro porque han pasado 40 años, por cierto. Claro, y como bien dices tú, el libro, el título, nótese los títulos de los libros de Ballester Olmos. OVNIS, el fenómeno de aterrizaje, los ovnis y la ciencia, investigación ovni, enciclopedia de los encuentros cercanos con ovnis, no está diciendo en expedientes insólitos, no está diciendo en ningún momento los extraterrestres están aquí. Los extraterrestres antes, mañana y siempre. No, nada de eso. O sea, eso ya nos indica algo. Además que hay un punto que yo quería, yendo al libro, a la parte de la teorización, de la ufología teórica. Fue la primera vez que yo escuché esa expresión en ufología teórica, en los libros de Ballester Olmos. Porque cuando Ballester Olmos especula en direcciones que podemos considerar fantásticas, pero fantásticas acotadas dentro de un contexto. Es muy interesante. Es mucho más interesante porque provienen de alguien que no es dado a esos ejercicios. Es muy distinto encontrarse especulaciones en cierta literatura que se basa en ello. Entonces, y lo hace muy conscientemente, con todas las advertencias del caso. Por ejemplo, en la parte teórica, y eso es lo que yo quería aprovechar
para incitar a la lectura, hay consideraciones muy interesantes que hace Ballester Olmos sobre el problema de una visitación extraterrestre. ¿Por qué el fenómeno ovni es concebido como tan elusivo? Incluso alude a un trabajo de Jacques Cornot que hablaba de numerosos incidentes de apariciones y desapariciones instantáneas de los objetos. Entonces, una sección se llama Lo real y lo imaginario. Y quería leer un fragmento, tomarme la libertad para explicar el tipo de reflexión que nos plantea él. A ver. Dice, a propósito de estas apariciones y desapariciones instantáneas. Entonces, es difícil afirmar algo acerca de la naturaleza del ente desaparecido. O el fenómeno se extingue naturalmente, o su desaparición es debida a una brusca aceleración, o es el producto de una proyección de ciertos entes en la mente o el entorno del testigo, o bien, descartadas estas posibilidades, existe un medio merced al cual la naturaleza de las cosas se muestra discontinua. Ora los entes son reales, ora son imaginarios. Y este sería el medio que manejan nuestros presuntos visitantes. Debemos resaltar que no empleamos el término imaginario para denotar lo que es fruto de alguna alteración mental. Por el contrario, la utilizamos en el sentido matemático de la expresión, tan común en el desarrollo de las ciencias exactas y físicas. En este sentido, la existencia de los entes imaginarios es tan insoslayable como la de los reales. Se da cuenta que ellos, los dos autores, advierten desde un comienzo que ahora vamos a entrar en ufología teórica que tiene un elemento especulativo. Pero es una especulación que no nos pide abdicar de nuestro sentido crítico. Y por eso la encuentro muy, muy interesante, porque se trata de entender que quizás una inteligencia extraterrestre sería vista desde nuestra parcialidad, sus manifestaciones. Ese es un viejo tema que también atraviesa parte de la ciencia ficción. Y por qué no llegar a planteárselo también válidamente, legítimamente en este ámbito. Nos invita en el fondo a especular, pero con los pies en la tierra. Claro, y además, pero sin perder ese gen creativo, porque se nos dice, es muy posible que esos aspectos irrazonables, absurdos, se relacionen más bien con nuestra propia incapacidad de percibir el fenómeno integralmente, el fenómeno ovni, suponiendo que se tratase de algo unitario y original. Y por lo mismo que en otro momento hablan de si existe todo esto incondicional, una inteligencia rectora del fenómeno, ella podría, estoy casi leyendo acá, disponer de los medios para modificar a voluntad su propia naturaleza. Y eso se sustenta en gran medida en nuestras limitaciones perceptuales inherentes. O sea, recalca la enorme dificultad de un contacto entre el ser humano y unos eventuales visitantes, de un contacto tal como se ha concebido por los más optimistas. Una comunicación transparente, lúcida e ilimitada. Claro. Es mucho más factible lo otro, y estas distorsiones extrañas, esta línea un poco indiscernible entre lo imaginario y lo real, lo tangible y lo abstracto. Oye, ¿por qué crees tú que los libros de Ballester Olmos no tuvieron la divulgación que sí tuvieron otros autores? Me imagino yo, pero puedo estar equivocado, me corrige si estoy divagando mucho. Me imagino que es porque Ballester Olmos hace una aproximación al fenómeno que no es la aproximación mayoritariamente esperada por los lectores de libros ufológicos, ¿no? El lector del libro ufológico quiere aventura, aparentemente, quiere al reportero que arriesga su vida por llegar a un pueblo perdido donde hay un avistamiento. Ballester Olmos hace eso, pero no hace aspaviento de la aventura que vivió, sino que va directo
al caso, lo analiza, y sus libros suelen estar muy llenos de estadísticas, de tablas de datos, de elementos matemáticos, que tal vez lo hacen menos cercano al lector, ¿o no? Sí, claro, eso yo creo que eso es así. Y ahora uno también puede hacer una lectura selectiva, no es necesario entrar en todos los aspectos. Por ejemplo, yo leyendo fórmulas físicas, en física, matemática, es como, no sé, eh, en otro contexto sería tan incompetente como para hablar de cómo funciona el motor de un automóvil, digamos, ¿no? Pero sabiendo de mi incompetencia puedo más o menos orientarme dentro de estas páginas hacia aquello que puede resultar más útil. Y es una lectura exigente, pero no es en modo alguno inabordable. Tiene Y casos precisamente también, por lo demás, ¿no? Si la gente está buscando casos, si alguien quiere casos, aquí está lleno de casos también. también hay casos, pero como el filtro ha sido para los más escépticos de hoy, es fácil decir que el filtro ha sido laxo, pero para su época era un filtro bastante riguroso y severo. Y por eso que los casos, yo diría que refulgen como más interesantes, porque sabemos que en este libro lo que se nos diga de un caso es digno de ser tomado en cuenta. Cuando se habla, por ejemplo, de la máxima extrañeza, los encuentros cercanos del tercer tipo, aterrizajes y además con vista de humanoides. Aquí uno se pone en plan de leer con todos los sentidos al máximo, porque sabe que se le está exponiendo un buen caso y no un rumor ahí extraído o bien una investigación que necesariamente debe presentarse como enigmática para no perder todo el tiempo que se invirtió en ella. Yo conversé, me reuní, tuve la suerte de reunirme con Vicente Juan Ballester Olmos en diciembre del año 2019, un poco antes de que explotara la crisis del coronavirus. Nos reunimos en un restaurante de Valencia, en un restaurante de Valencia. Estuvieron también Jaime Cervera y Juan Pablo González, que son cercanos amigos de Ballester Olmos y gente también vinculada a la lista de correo Anomalies de ufólogos españoles y latinoamericanos. Y en esa conversación, bueno, donde ellos hablaron de algunos casos que estaban investigando, porque Ballester Olmos sigue investigando hasta el día de hoy como si no hubiera un mañana. Tiene una serie de proyectos con un montón de gente, aparte del proyecto Photocad, que lo sigue trabajando, ya con un límite temporal, creo que llega hasta el 2013, creo que ahí lo cierra, no sé, puedo estar equivocado, pero puso una fecha de cierre. Pero sigue acumulando casos fotográficos, sigue trabajando con Cervera, están en una investigación. Ballester Olmos, por otro lado, está recopilando sus cartas con Aimé Michel. Trabaja en múltiples frentes. Sus últimos libros son todos trabajos cooperativos o con colaboraciones. Pero él ya tiene una visión mucho más crítica del fenómeno ovni, o tal vez no tanto del fenómeno ovni como sí de la ufología, de lo que hay en torno al tema, al fenómeno. Y a pesar de eso, no deja de trabajar en esto y le pregunté en esa ocasión por qué seguía si ya no era lo de antes para él. Y me decía que porque le gusta el tema, le gusta investigar, le gusta conseguir datos y se siente muy, muy vivo haciendo esto. Hay un apasionamiento en su forma de enfrentar el tema que a mí me resulta muy, muy llamativa y muy admirable también. Sí, bueno, Ballester Olmos es una máquina de investigación y no tengo ninguna duda de que sus archivos de casuística son importantes y la labor que ha desarrollado con PhotoCap es notable, Ujú. pero pienso que aun cuando él ya no se adhiera a esta modalidad de defensa que hacía de la hipótesis extraterrestre, la confrontaba muy razonablemente con otras hipótesis de su tiempo. Uh-huh. Aun cuando ya no se adhiera a la parte teórica de estos libros, lo cierto es que sigue siendo
todo eso muy interesante, contando o no con la aprobación del Ballester Olmos 2022. Y yo creo que puede seguir inspirando a muchas personas. Ahí está Ballester Olmos, probablemente en parte de su biblioteca. No llegué tan lejos con la suerte como para ir a su biblioteca, porque ahí habría sido lo máximo, ¿no? Debe ser una cosa impresionante. Oye, hablemos un poco de la figura de Ballester Olmos en el contexto de la ufología, en el contexto de la ufología española. Eh, no suele ser un nombre muy citado por los ufólogos, ni por los españoles, ni por los latinoamericanos en general. Eh, ¿A qué se debe eso? Él tiene más llegada con la gente en Estados Unidos, por ejemplo, tiene más llegada con la ufología europea angloparlante, incluso con la francófona. Pero en Sí, España o en América Latina parece que no pega tan fuerte Ballester Olmos. mira, yo creo que influyó, esto es una especulación mía, no sé, Ujú. creo que en los 90 ya el propio Ballester Olmos se presentó como ufólogo escéptico o fue percibido como tal, como ufólogo escéptico, en los 90. Sí. Entonces, más el libro Expedientes Insólitos y todo lo que rodeó el tema de la desclasificación, tema del cual yo tengo noticias muy generales, yo no soy un entendido en el tema de la desclasificación. No, yo tampoco, así que no nos Pero metamos sí, ahí. Mejor. claro, pero sí sé que eso ha hecho que mucha gente, quizás sin conocer a Ballester Olmos, tuviese prejuicios sobre su obra, sin haberlo leído. Entonces, Ballester Olmos como tú dijiste, un agente de desinformación o un negador sistemático de los casos. Mm. Entonces, eh, más aún el papel relevante que jugó en la Fundación Anomalía, que para mí ha sido una enorme contribución a la ufología en español, y la propia Fundación Anomalía ha también suscitado esas resistencias y suspicacias. Entonces, yo creo que eso ha afectado a Ballester Olmos, y por otro lado, porque él también, yo creo de manera muy clara, se ha orientado hacia la ufología en otros idiomas, Mm. particularmente a la que se hace en inglés. Sí. Sus, sus vínculos con la ufología estadounidense eran muy fuertes. Así que eh, ha sido, en realidad, Ballester Olmos es un ufólogo español, pero es, yo diría que fundamentalmente un euroufólogo, un Sí, personaje muy internacional. sí, sí. Muy vinculado con la gente de Italia, con la gente del SISU. Sí, Sí, tiene conexiones con diversos lugares, con diversos países. Y tal vez, claro, en España eso no ha sido bien, no sé si no ha sido bien visto o no ha sido bien comprendido, o no sé qué, pero o quizá también una serie de investigadores españoles en esta disputa que había entre Benítez y Ballester Olmos se decantó por Benítez, por las razones que sea, y eso a lo mejor le restó peso a nivel ufológico hispanoparlante a Ballester Olmos, puede ser. Especulaciones que tiro así sobre la mesa. sí, lo cual es una lástima porque me refiero desde el punto de vista, los ufólogos lo conocemos muy bien, pero los Sí. ufólogos, ¿no? Entre comillas, ¿ah? Pero de mucha gente que se acerca al tema OVNI, Ujú. que está ahí en las inmediaciones del tema OVNI, que no está tan comprometida, pero tampoco forma parte del público ajeno al Mm. asunto. Ahí también pudo haber tenido más importancia esta literatura y no la ha tenido, ¿no? Eso es claro. Yo recuerdo que una vez me encontré con un... Yo ya estaba un poco mayor, no tanto como ahora, y un adolescente se encontró conmigo y empezó a hablarme del tema OVNI en una librería. Ya. Y me pidió una recomendación bibliográfica, yo que era más viejo, y yo le mencioné a Ballester Olmos. Mm. Yo noté que como que el asunto no le gustó mucho en realidad. Y es por eso, porque debe haber asociado a Ballester Olmos con negacionismo y con Claro. libros densos, cuando en realidad los libros son muy interesantes y están muy bien escritos. Mm.
y el momento de la teoría y de la especulación teórica está hecho con tanta elegancia, porque es muy circunspecto, como decía, que satisface el paladar de cualquier lector, sobre todo de aquel que no quiere que le pasen gato por liebre. Yo encuentro que a ese tipo de público también me refería recién. Gente que ronda el tema de los ovnis, que quiere iniciarse y piensa que se le podría recomendar cierta bibliografía. Claro, el problema con los libros de Ballester Olmos ahora, en la actualidad, es que no son fáciles de encontrar. No, claro, o sea, sí. no es que uno entra a una librería de viejo y están los 5 libros de Ballester Olmos ahí en fila, ¿no? Son libros más bien escasos y por lo mismo más bien preciosos. Sí. Ahora, yo diría que el más fácil de encontrar en librerías de viejos es OVNI, el fenómeno de aterrizaje. Por la siguiente razón, que salió por Plaza y Janés, sí. en la colección Realismo Fantástico, no fue la única edición, pero esa todavía circula mucho, por lo menos en el cono sur de América. Así es Sí, que... ese libro tiene al menos 3 ediciones. Esa es una Sí. de ellas, que probablemente la más fácil de encontrar. Pero tiene 3. Y claro, eso lo hace que sea un poco más abundante. Sergio, entonces, este libro recomendable para quienes tengan un interés por acceder a otra fuente, a otra manera de entender el fenómeno ovni, ¿no? Sí, y sobre todo aquellos que todavía tienen la ilusión de sustentar un acercamiento verdaderamente científico, con todo lo que eso implica, y eso se presta a miles de discusiones prácticas y filosóficas, verdaderamente científico al problema OVNI. Y es por eso que sigue siendo una literatura más que recomendable. Por ejemplo, el libro Enciclopedia de los Encuentros Cercanos con OVNIs, que coescribe con Fernández Peris. También la parte interpretativa, la parte de ufología teórica es notable. También hay consideraciones así sobre el tema del absurdo. ¿Por qué ciertos aspectos de la fenomenología ovni han sido interpretados como absurdos por los observadores del caso? Y también aparece algo que no estaba en otros libros y que proviene directamente de las lecturas de carácter científico de los autores. Sí, bueno, la mejor prueba de que Ballester es un congregador de almas, de almas ufologizadas, es que 2 de sus libros son en coautoría. Muchos de sus trabajos publicados en revistas o investigaciones, los libros recientes, son todos en coautoría también. Y además él coopera mucho, colabora mucho con investigadores. En Chile, por ejemplo, colaboró mucho tiempo con Marco González de la Quinta Región. Colaboró con La Nave de los Locos, Ballester Olmos, de forma bastante abierta. Y trabaja mucho con Andrés Duarte también en el análisis de fotografías, que son investigadores de bajo perfil en Chile, pero que son súper productivos, que son muy, muy eficientes en su trabajo. Y Ballester Olmos lo que hace es ir juntando gente en distintos países y buscar una cooperación un poco más amplia. Eso hace que el trabajo sea más simple también y que llegue más lejos, me parece a mí. Así que por ese lado, Ballester Olmos creo que hace bastante bien a la ufología. Sí, también es su afán de que la actividad ufológica que él realiza se parezca también al trabajo colaborativo que es más o menos usual en determinados ámbitos académicos. Exacto. Que no es extraño que aparezcan 4 firmantes de un artículo, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, por decirlo así también, por seguir diciendo las barbaridades que con tanta impunidad suelto acá. A las que ya nos estamos acostumbrando a decir tú y yo. Claro, sí. Alguien algún día nos va a dar un raspacachos por eso. Oye, Sergio, bien el libro entonces. Le ponemos una buena nota. O sea, totalmente. Sí. Pasa de curso Ballester Olmos con esta prueba. Mucho más que eso, porque
el tipo de información y además, insisto, en la forma en que se analiza la bibliografía, es un intento muy honrado y muy solvente de realmente crear una ufología científica en su momento. Eso es indiscutible. Perfecto. Antes de cerrar la emisión de hoy, quería mostrar dos cosas. Primero, Reediciones Anómalas creó un juego que se llama Expediente Iberia, que me llegó hoy día. Lo quiero mostrar. Es un juego de salón que dice competitivo de cartas que pueden jugar hasta 5 personas, que está inspirado en la investigación paranormal de misterios. Dice, compiten con grupos rivales para indagar y descubrir algunos de los misterios más emblemáticos de España y del extranjero. Enfréntate a enigmas como las caras de Belmes, el expediente Manises, Humo, el monstruo del lago Ness o la sábana santa. Está interesante, lo voy a abrir y voy a echarle un vistazo, solo quería mostrarlo. Ahí sale Antonio Rivera, JJ Benítez en el diseño de la portada. Y también fue un proyecto, un crowdfunding, según uno ponía dinero para que ellos pudieran hacer esto, uno de los proyectos que se le ocurren a Pablo Vergel. Y el otro fue la reedición, te quiero mostrarlo porque nuestro amigo Rodrigo Bravo Garrido y Juan Castillo Cornejo, que publicaron este libro en Chile, después lo publicaron en España con una editorial que no vamos a mencionar, y ahora lo reeditan con una editorial decente. Reediciones Anómalas saca la tercera edición de Ufología Aeronáutica, me parece. No es el primero, es el segundo libro escrito por autores chilenos que tiene 3 ediciones, 2 de ellas en el extranjero, el otro es Los Sin Nombre. Así que meritorio lo de Rodrigo Bravo y Juan Castillo, y creo que había que mencionarlo también. Una muy buena noticia, muy buena noticia. Sí, publicados en España por Reediciones Anómalas, que es nuestra editorial hermana. Bueno, Sergio, quedamos entonces con Ballester Olmos con la vara alta, ¿no? La próxima semana vamos a tener que traer algo al nivel de Ballester Olmos. O bien algo distinto, pero bueno en lo suyo. También puede ser algo distinto. Para no amarrarnos tanto, sino quedamos medio comprimidos ahí. Y por cierto, no olviden visitar la siempre simpática web de Coliseo Sentosa, coliseosentosa.cl, que siempre ponemos ahí abajo. Suscríbanse al canal, cada vez más, son hordas y hordas de personas que vienen a suscribirse al canal de Coliseo Sentosa. No se queden fuera ustedes de este fenómeno, de esta revolución de las comunicaciones ufológicas. Y dicho esto, Sergio, nos vemos la próxima semana, o nos vemos en unos días más, porque estamos desfasados, hablando de algún otro libro que nos va a invitar a leer y a pensar. Muchas gracias por el programa de hoy, Sergio. Gracias a ti, Diego. ¿Y tú? ¿Te suscribiste a Coliseo Sentosa? A leer. Eso, a leer. Chao, gracias. Chao.